Hola a todos mis queridos seguidores y amantes del mundo del espectáculo. Sean bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que rebosantes de energía y entusiasmo, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Preparen sus palomitas, sus bebidas y sus asientos, porque nos vamos a sumergir en un torbellino de drama, rumores y secretos que han sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco. El tema que vamos a tratar hoy es uno que ha generado ríos de tinta digital, que ha sido el centro de las conversaciones en redes sociales y que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo. La supuesta *** traición que marcó el fin de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ***. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la adorada, la talentosa, la estrella indiscutible, y Kerem Bürsin, el galán, el actor carismático, el hombre que conquistó corazones, y una supuesta traición que lo cambió todo. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel, y una traición que, según lo que vamos a desentrañar hoy, les va a quitar el aliento. Vamos a explorar los rumores, las verdades a medias, las posibles mentiras, las pruebas y todo lo que rodea esta impactante historia. Prepárense para un análisis exhaustivo, para un viaje por el laberinto de los chismes y para descubrir los secretos que se esconden detrás de esta ruptura que conmovió a la farándula turca. Pero antes de sumergirnos en el drama, para aquellos que son nuevos por aquí, un cálido saludo y una calurosa bienvenida. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su continuo apoyo. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho o activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido. Eso nos impulsa a seguir creando vídeos informativos, entretenidos y llenos de emoción para ustedes. Así que suscríbanse. Únanse a la familia. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Hablemos de Hande Erçel, para aquellos que aún no la conocen. Es una actriz turca con una trayectoria que parece sacada de un cuento de hadas. Su belleza deslumbrante, su talento innato y su carisma arrollador la han catapultado a la cima del éxito en Turquía y la han convertido en un fenómeno a nivel internacional. La hemos visto brillar en series como Amor a segunda vista, Alka y, por supuesto, Love is in the Air, la serie que la llevó a la fama mundial y la convirtió en un ícono de la televisión. Hande es una persona que, en general, ha mantenido una postura reservada en cuanto a su vida privada. Sin embargo, su vida amorosa siempre ha sido objeto de un interés desmesurado por parte de los medios y del público en general. Y es que, ¿quién no quiere saber los detalles de la vida sentimental de una de las mujeres más hermosas y exitosas del mundo del espectáculo? En el pasado, Hande ha tenido relaciones sentimentales que han sido ampliamente comentadas. Una de las más conocidas fue con el actor Murat Boz, pero sin duda, su relación más reciente y mediática fue con Kerem Bürsin, su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, electrizante. Y como suele suceder, la ficción se transformó en realidad. Los fans de la serie, los medios, el mundo entero, todos se rindieron ante la pareja. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos anhelaban. Eran Eda y Serkan en la vida real. Hasta que de repente todo cambió. Hasta que de repente todo terminó. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde el drama se intensifica y donde nos adentramos en el meollo del asunto. Los rumores sobre la supuesta traición comenzaron a circular con fuerza, a propagarse como un virus, tras el anuncio de la ruptura de Hande y Kerem. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué fue lo que llevó a la pareja perfecta a separarse? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Qué causó el fin de su amor de cuento de hadas? Como suele suceder, los medios de comunicación turcos, famosos por su incansable búsqueda de información, se lanzaron en una frenética carrera por descubrir la verdad. Y aunque la verdad absoluta, como en la mayoría de estos casos, es difícil de alcanzar, sí que se filtraron informaciones, rumores y especulaciones que merecen ser analizados y que nos ayudan a armar el rompecabezas. Uno de los rumores más insistentes, el que más fuerza ha cobrado y el que más impacto ha generado, apunta a que la traición provino de Kerem Bürsin. Según esta versión de los hechos, Kerem, durante la relación con Hande, habría mantenido una relación secreta con otra mujer. Y el nombre que más ha resonado en este laberinto de rumores es el de una actriz también muy conocida, muy talentosa y muy admirada en Turquía, Serenay Sarıkaya.
Serine Sarıkaya, para aquellos que no la conocen, es una figura destacada en el mundo de la actuación turca. Participa en numerosas series y películas que han sido éxitos de taquilla y que le han valido el reconocimiento del público y de la crítica. Su belleza, su elegancia y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más solicitadas y respetadas de la industria. Y aquí viene un giro interesante, un detalle que alimenta aún más las especulaciones. Kerem Bürsin y Serine Sarıkaya ya habían compartido proyectos en el pasado. Es más, antes de que Kerem comenzara a salir con Hande, se rumoreaba que habían mantenido una relación sentimental. Un pasado en común, una posible chispa que nunca se apagó del todo. ¿Fue este el detonante de la supuesta infidelidad? ¿O simplemente una coincidencia que se ha magnificado por el morbo del público? Estos rumores, como era de esperar, nunca fueron confirmados por ninguna de las partes involucradas. Ni Hande, ni Kerem, ni Serine han hecho declaraciones públicas sobre el tema, ni han confirmado ni desmentido las acusaciones. Han mantenido un silencio prudente, una postura de cautela que, en cierto modo, alimenta aún más la curiosidad y la especulación. Sin embargo, los medios de comunicación turcos, con su capacidad para investigar y para encontrar información, han recopilado una serie de supuestas pruebas, testimonios y evidencias que, si bien no son concluyentes ni definitivas, sí sugieren que algo pudo haber ocurrido, que algo pudo haber pasado detrás de las cámaras, en la intimidad, lejos de las miradas del público. Entre estas pruebas se encuentran fotografías y vídeos que muestran a Kerem y Serine juntos en lugares públicos, compartiendo momentos que podrían interpretarse como más que una simple amistad. Se les ha visto cenando en restaurantes, paseando por las calles, disfrutando de conciertos. Estas imágenes por sí solas no prueban nada, pero alimentan la especulación y despiertan las sospechas. También se han filtrado supuestas conversaciones y mensajes de texto que, según algunos medios, podrían demostrar la existencia de una relación secreta. Textos ambiguos, emoticonos sugerentes, palabras que podrían interpretarse como una muestra de cariño. Mensajes que, en el contexto de una supuesta infidelidad, adquieren un significado diferente, un significado que alimenta la polémica y que aviva el fuego de los rumores. Es importante señalar que la autenticidad de estos mensajes y la veracidad de estas imágenes nunca ha sido confirmada ni verificada. Podrían ser falsificaciones, manipulaciones, montajes. Pero, como suele suceder en estos casos, la duda queda sembrada, la semilla de la sospecha se planta en la mente del público y la especulación continúa. Pero la pregunta clave, la que todos nos hacemos, es ¿por qué? ¿Por qué Kerem Bürsin habría traicionado a Hande Erçel? ¿Qué motivos podrían haberlo llevado a involucrarse en una supuesta infidelidad? ¿Qué factores podrían haber influido en su decisión? Las teorías son variadas y cada una de ellas ofrece una posible explicación, una posible respuesta. Algunos dicen que Kerem, en ese momento, no estaba completamente enamorado de Hande, que el amor entre ellos no era tan profundo como parecía y que, en el fondo, aún sentía algo por Serine. Que el pasado, los sentimientos no resueltos, el recuerdo de una relación anterior, pesaron más que el presente. Otros sugieren que la fama y el éxito de Hande, que en ese momento era mayor que el de Kerem, habrían generado tensiones en la relación, celos, inseguridades. Que Kerem, sintiéndose eclipsado por el brillo de su pareja, habría buscado consuelo en otra persona, en una figura que de alguna manera le devolviera la confianza en sí mismo y le hiciera sentir importante. Hay una teoría que personalmente me ha llamado mucho la atención, y es que, al parecer, la relación de Kerem con Hande no era bien vista por algunos sectores de la industria. Se decía que Hande era demasiado popular, que su imagen era demasiado comercial y que eso podría perjudicar la carrera de Kerem, que aspiraba a proyectos más ambiciosos, a papeles más profundos. Esta presión, esta influencia externa, podría haber influido en la decisión de Kerem y haberlo llevado a buscar una salida, a romper con la relación, a traicionar la confianza de su pareja. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un mundo complejo, lleno de intrigas, de intereses creados y de apariencias. A veces la imagen es más importante que la realidad, y los sentimientos se ven eclipsados por el éxito y por la ambición. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que la ruptura entre Hande y Kerem causó un gran revuelo. Muchos fans de la pareja, que soñaban con un futuro juntos, con una boda, con una familia, se sintieron decepcionados, traicionados. Se sintieron como si les hubieran robado una parte de su sueño, de su fantasía. Y por supuesto, Hande se convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Cómo se sentía?
¿Cómo estaba reaccionando a la supuesta traición? ¿Cómo estaba afrontando el dolor, la decepción, la humillación? Ion. A pesar de todo el drama, del ruido mediático y de la presión del público, Anderzel siempre ha mantenido una postura discreta y reservada. No ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura ni sobre los rumores de infidelidad. Ha evitado pronunciarse sobre el tema, ha optado por el silencio, por la prudencia. Sin embargo, en algunas entrevistas, sí ha dejado entrever que la relación con Kerem no terminó de la mejor manera. Ha hablado de la importancia de la honestidad, de la confianza, del respeto y de la lealtad en una relación. Ha enfatizado la necesidad de comunicarse, de ser transparentes, de construir una relación sólida basada en la confianza mutua. Y ha dejado claro que no toleraría la traición, que la infidelidad es algo imperdonable. También ha enfocado su energía en su trabajo y en su crecimiento personal. Tras la ruptura, Ande se dedicó a viajar, a pasar tiempo con su familia y amigos, a cuidar de sí misma, a recuperarse emocionalmente. Y por supuesto siguió trabajando en su carrera como actriz, demostrando su profesionalismo y su dedicación. En cuanto a Kerem Bürsin, también ha mantenido un perfil bajo. No ha negado ni confirmado los rumores de infidelidad, pero sí ha dejado claro que siente mucho respeto y cariño por Ande. En algunas entrevistas, ha hablado de lo importante que es aprender de los errores, de cómo las experiencias negativas pueden ayudarnos a crecer como personas y de cómo el dolor puede ser una oportunidad para reflexionar y para madurar. Y aquí viene otro punto importante que me gustaría resaltar, una verdad que no podemos olvidar. Aunque los rumores de traición han sido muy fuertes, muy insistentes y muy difundidos, nunca se ha presentado una evidencia definitiva, una prueba irrefutable que demuestre que Kerem Bürsin realmente engañó a Anderzel. Es importante recordar que el mundo del espectáculo, como he mencionado antes, está lleno de rumores, de especulaciones, de medias verdades y de exageraciones. No todo lo que se dice en los medios es necesariamente cierto. La información puede ser manipulada, tergiversada, inventada. Es posible, como ya he sugerido, que Kerem y Ande simplemente tuvieran diferencias irreconciliables, que sus caminos se separaran de mutuo acuerdo. Es posible que existieran problemas de comunicación, de confianza, de incompatibilidad que llevaron a la ruptura. Es posible que simplemente el amor se haya terminado, que la chispa se haya apagado y que la relación ya no funcionara. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Ande y Kerem fue un acontecimiento muy comentado y que generó mucha expectación. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó, sí podemos sacar algunas conclusiones, algunas lecciones. Primero, que la vida de las celebridades no siempre es tan perfecta como parece. Que al igual que nosotros, ellos también sufren, lloran, se equivocan, experimentan decepciones y traiciones. Que no están exentos del dolor, de la tristeza y de las dificultades que todos enfrentamos en la vida. Segundo, que la privacidad es un tesoro muy valioso, especialmente en el mundo del espectáculo. Que es importante protegerse de los rumores, de las especulaciones y de las intromisiones en nuestra vida personal. Que es fundamental tener el control sobre nuestra propia historia, sobre nuestra propia imagen. Tercero, que la honestidad y la lealtad son valores fundamentales en cualquier relación. Que aunque el amor a veces se termina, es importante ser honestos, respetuosos y leales con la otra persona. Que la traición es un golpe duro que puede dejar heridas profundas y que puede ser difícil de superar. Y cuarto, que ante cualquier adversidad, es importante enfocarse en nuestro bienestar, en nuestro crecimiento personal y en nuestros proyectos profesionales. Que la vida sigue, que siempre hay una nueva oportunidad para ser felices y para encontrar el amor verdadero. Que el dolor, aunque sea intenso, no dura para siempre y que podemos aprender de las experiencias negativas para ser mejores personas. Así que, resumiendo, hemos hablado de la supuesta traición que sacudió la relación entre Anderzel y Kerem Bürsin, de los rumores que apuntan a la infidelidad por parte de Kerem con Serini y Sarkaya, de las supuestas pruebas, de la postura discreta de Ande ante el escándalo y de la importancia de la honestidad, la privacidad y el crecimiento personal. Es un tema delicado, lo sé, pero creo que es importante analizarlo y reflexionar sobre él. Y sobre todo aprender de las experiencias de los demás. No para juzgar, no para señalar, sino para entender, para comprender la complejidad de las relaciones humanas y para reflexionar sobre nuestros propios comportamientos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo, esta inmersión en el drama y en los secretos que rodean la ruptura de Ande y Kerem. Como siempre, me encantaría saber su opinión.
¿Qué piensan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Kerem Bürsin realmente traicionó a Hande Erçel? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿Tienen alguna teoría, alguna perspectiva diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimos más temas interesantes que vamos a tratar. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí comparto contenido exclusivo, fotos, vídeos y estoy siempre en contacto con ustedes. Los links están en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Hasta la próxima.